y muy buenas tardes igualmente a las personas que nos siguen a través de Facebook Live para el inicio de un segundo ciclo que la verdad es que nos llena de emoción y de gusto poder retomar el ciclo de conferencias que veníamos trabajando desde 2019 y 2020 y 21, obviamente en un formato distinto en el 20, con el Colegio de México, dedicado a presentar obras elaboradas por el Colegio de México, obras, investigaciones muy profundas sobre temas asociados a la migración y los fenómenos actuales asociados a la migración, principalmente en la región de las Américas, en la región de América Latina y el Caribe. Me da mucho gusto darle la bienvenida al Instituto Matías Romero, a la presidenta del Colegio de México, a la doctora Silvia Yorguli. Gracias por estar con nosotros, doctora. Igualmente a la doctora Mónica Jacobo Suárez, a quien un poco más adelante presentaré de manera formal, a la doctora Andrea Bautista también, y también a nuestra colega del Servicio Exterior Mexicano, a la embajadora Columba Calvo. Muy bienvenida, embajadora. Gracias. Como les decía, el inicio de este ciclo que se titula Migración, Reflexiones en la Coyuntura, pretende poner a disposición de las personas interesadas en estos temas investigaciones actualizadas sobre el fenómeno migratorio, la realidad migratoria de las personas que deciden emprender un cambio de vida por distintas condiciones. Pero también, como en el caso del libro que se va a presentar hoy titulado Derechos Fragmentados, sobre las realidades que enfrentan las personas que retornan a sus lugares de origen. Y este libro en particular identifica una serie de retos para estas personas que vuelven a su país. Primer reto para volver a su comunidad y reincorporarse a su comunidad, para volver a incorporarse a la economía formal, los retos en materia de homologación de estudios. En fin, hay todo un problema para estas personas, no solo en el caso mexicano, sino en todos los países de la región, para volver a sus países, a sus entornos en condiciones de seguridad y en condiciones de normalidad. Y ya hablaremos un poco más adelante sobre cada uno de los capítulos que integran este libro tan interesante que nos presenta el día de hoy el Colegio de México. Bueno, para iniciar la presentación de este libro, le voy a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Mónica Jacobo Suárez, quien es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. La doctora es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y doctora en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional por la Universidad de Pittsburgh. Sus áreas de especialización incluyen la reintegración de los niños migrantes de retorno al sistema educativo de México, la política educativa y la política migratoria. Compagina su investigación con una colaboración activa con organizaciones de migrantes. Entre sus artículos se encuentran La niñez y juventud migrante de retorno en México, hallazgos, avances y pendientes entre 2015 y 2022, Jóvenes migrantes de retorno, construyendo nociones alternativas de ciudadanía en México, La generación 1.5 de vuelta a México, Resocialización, sentido de pertenencia y ciudadanía en el retorno. Doctora Jacobo Suárez, pues muchísimas gracias de estar con nosotros en el Instituto Matías Romero y le damos el uso de la palabra para iniciar esta conversación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco la invitación y la oportunidad de leer de manera sistemática este libro, que es una gran contribución al área. Y la forma en cómo quería estructurar mis comentarios es cómo pudiéramos interesar a un lector que no es especialista en el tema de migración de retorno, en que este libro es una obra que debe de leerse y que debe de leerse con cuidado.
Entonces yo estructuré mis comentarios en por qué nos ha de importar este libro, qué contribución hace la obra a la investigación, al diseño de la política pública y a la gestión pública, cuáles son los desafíos más importantes que nos muestra esta investigación y a su vez cuáles son los distintos hallazgos con respecto al acceso a derechos en términos de salud, de vivienda, de educación, que nos muestra este libro. Entonces, yo quisiera empezar hablando en términos generales de por qué nos ha de importar este libro. En principio, porque aborda un fenómeno sumamente importante para los estudios de relaciones internacionales y de migración internacional en sí, la migración México-Estados Unidos, que la cual como fenómeno es único en el mundo. No tenemos ningún otro fenómeno de migración sostenida por más de 130 años, como lo hemos hecho nosotros en el caso de México-Estados Unidos. Además, sostenido de manera masiva, ¿no? Año con año, aunque los flujos van cambiando y se van modificando, ha sido siempre un volumen considerable, y también porque tenemos una vecindad delimitada por una frontera que ha variado en su porosidad a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ya de entrada yo les diría, es una obra que debe de leerse, porque nos define muchísimo con respecto a quiénes somos en el país, quiénes somos con respecto a política exterior, y también quiénes somos con respecto a nuestros flujos migratorios. La segunda razón por la que los invitaría a leerlo es porque documenta de una excelente manera la transición demográfica en el flujo de los mexicanos que regresan de Estados Unidos a nuestro país. Y porque hace esta documentación y análisis desde un enfoque de derechos, lo cual hasta ahora ha sido poco común. Abundan las obras en materia de política pública, en materia de demografía, pero no obras que conjunten como obra colaborativa, un análisis desde los derechos humanos. ¿Qué contribuciones podemos considerar que hace esta obra a el área de la migración de retorno, pero también a la política pública en torno a cómo gestionar la migración de retorno? El hallazgo más importante, sin duda, es que muestra la heterogeneidad de los flujos de migrantes que regresan de Estados Unidos. Si bien sigue siendo dominante el patrón de los hombres en edad productiva que regresan de manera solitaria desde Estados Unidos a México, ellos ya no son los únicos que regresan a nuestro país, y está justamente en desmenuzar esta heterogeneidad uno de los principales aportes de este libro. Vemos ahora que hay personas adultas mayores regresando a nuestro país, y entonces eso nos plantea con múltiples desafíos de política pública respecto a cómo los vamos a integrar e incorporar a sus comunidades de origen o a las comunidades donde ellos decidan integrarse. Tenemos también un retorno que se torna familiar, es decir, tenemos hombres que regresan con sus esposas y sus hijos, y aquí en los descendientes tenemos cosas interesantísimas en términos de investigación, que son los hijos que nacieron en México, pero fueron llevados a una edad muy temprana a Estados Unidos, entonces socializan en las escuelas de ese país, adoptan códigos y normas culturales de las escuelas estadounidenses, y cuando regresan al país del cual son ciudadanos, son verdaderamente extraños, no solamente en las escuelas, sino también en nuestra sociedad. Tenemos también a hijos de estos migrantes que ya nacieron en Estados Unidos, que van a tener un perfil muy parecido a quienes nacieron en México, y quienes además van a tener múltiples retos para poderse adaptar por problemas de documentación, para poder tener acceso a los derechos básicos y fundamentales en México. Otro de los hallazgos muy importantes de este libro es que hay una gran diversidad geográfica. Los migrantes ya no regresan al mismo lugar del cual partieron. Y esto nos habla de toda una transición respecto a los perfiles laborales y qué lugares en nuestro país están siendo más atractivos para incorporarlos económicamente. Vemos también que en una mayoría de los migrantes que regresan de Estados Unidos, encontramos perfiles de larga estancia en ese país, es decir, aproximadamente el 75% de la población migrante mexicana que regresa de Estados Unidos
tiene más de 15 años viviendo en ese país. Entonces, revisemos en cuáles son los escenarios sociales e institucionales que enfrenta a alguien que ha estado fuera de su país de origen por década y media, 2 décadas o más. ¿Qué nos plantea este libro con respecto a los desafíos institucionales que han sido más relevantes? Uno de los primeros en documentarse es el tema de educación. Y aquí observamos múltiples barreras, no solamente administrativas y burocráticas, sino también barreras en términos de integración cultural, lingüística, pedagógica e incluso curricular que enfrentan los niños y jóvenes que se incorporan a las escuelas mexicanas después de haber crecido en Estados Unidos. Tenemos también desafíos para aquellos que regresan en la edad adulta y que de alguna manera se enfrentan a el reto de poderse incorporar al mercado laboral mexicano y de pronto no tienen alguna certificación que les permita poderse incorporar de manera activa a nuestros mercados laborales, ¿no? En términos de salud, mostramos, el libro muestra que hay una insuficiencia de recursos en cuanto a los programas que operan apoyos específicos para la población de retorno. Vemos también que, al menos en el momento en el que la investigación fue hecha, el principal apoyo que los migrantes de retorno recibían para tratar temas de salud era el seguro popular, el cual ya no existe, y que además tenía limitaciones específicas, como que solo les proveía de apoyos y de servicios por 3 meses, ¿no? Entonces pensemos de nuevo en este migrante que regresa con quizá enfermedades crónico-degenerativas y en muchos casos por procesos de retorno forzado que implican deportación y por tanto severas afectaciones a su salud mental, ¿no? Pensemos también en que muchos de ellos son separados de su familia y que este tema de la salud mental, que es tan central y básico para poder empezar un proceso de incorporación de nuevo a la sociedad mexicana, no está cubierto entre los servicios que pudieran ofrecerles el país del cual son ciudadanos. En torno al trabajo, vemos que los migrantes que regresan se insertan con mayor facilidad en el autoempleo, y uno pudiera pensar o ponerse sus gafas optimistas y decir, bueno, son muy emprendedores. Es cierto, pueden ser muy emprendedores, pero también nos está hablando de la falta de oportunidades en los mercados laborales formales. Y al insertarse en mercados informales, estamos hablando también de una falta de acceso a seguridad social, a contribuciones de vivienda y a otra serie de beneficios que pudieran derivarse de un trabajo formal. ¿Qué pudiéramos decir respecto a estos hallazgos en torno a los procesos de inclusión, ¿no? Si ustedes piensan en los migrantes que van y vienen de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, podríamos pensar que, bueno, tienen ya redes, ¿no? Y es fácil la incorporación. Sin embargo, esto con frecuencia no es verdad. No es verdad porque el retornar a México es un proceso de migración en sí mismo. Es decir, no se regresa a algo que es completamente conocido. Si bien algunos de estos migrantes pueden tener ya nociones básicas y haber mantenido sus redes de apoyo mientras estaban en Estados Unidos, no todos cuentan con esa oportunidad. Entonces, para ellos, el retorno es un proceso en sí mismo de integración o reintegración que implica nuevos desafíos en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de vivienda, e incluso en el tema básico de poder probar su identidad mexicana, conocer las normas y todo el entramado burocrático y institucional de su país. Sabemos también que el contexto de recepción o de llegada importa. No son los mismos retos que enfrenta alguien que decide quedarse en Tijuana después de haber sido deportado, que alguien que regresa a su comunidad de origen en Oaxaca, que está regida por usos y costumbres, y entonces se va a incorporar de alguna manera relativamente rápida a la comunidad que dejó.
Uno de los hallazgos que para mí es más importante en este libro es que existe un desfase entre las necesidades de la población migrante de retorno y las acciones y las políticas públicas que buscan responder a estas. Específicamente me refiero a que, aunque las necesidades son muy variadas y distintas, existen pocos programas de apoyo para esta población, los cuales cuentan con poco presupuesto, y que a su vez tienen deficiencias severas en el diseño, implementación y uso. Por ejemplo, la mayor parte de los programas que se implementaron durante la pasada administración para atender a esta población priorizaban atender a aquellos que tenían una acta de repatriación. La acta de repatriación solamente la tienen aquellos que fueron forzados a regresar. Y entonces estamos olvidando a todos aquellos que decidieron seguir al padre, a la madre o a los hijos que tuvieron que regresar por alguna opción consistente, ¿no? Entonces desde ahí estamos teniendo algunos subgrupos que son excluidos de estos beneficios y que sí forman parte del retorno. En términos generales, y desde una perspectiva de política pública, mi análisis es que la mayor parte de las acciones de recepción, la mayor parte de las acciones de apoyo que documenta este libro están enfocadas a la recepción de los migrantes y no a su reintegración. Es decir, estamos pensando en apoyos para el inmediato plazo. Regresas y tienes 15 días a partir de tu periodo de repatriación para obtener un apoyo para el niño. Regresas y tienes 3 meses para obtener el seguro de desempleo. Y todo esto nos deja de lado que los procesos de integración son procesos a mediano y largo plazo. Y que estas personas, en particular cuando han pasado periodos extendidos fuera de su país de origen, requieren apoyos continuos por 1 año, por 2, por 3, incluso a veces después de una década, ¿no? Entonces, estamos haciendo políticas públicas para la recepción y no para la reintegración. Nos muestra también que las barreras a la integración y la reintegración son múltiples y que van a seguir siendo diversas y variadas, no solamente para los flujos de retorno venidero, sino también para los flujos de tránsito y todas aquellas poblaciones de movilidad que decidan permanecer en el país. Finalmente, diría que este libro nos muestra la importancia de documentar periódicamente los flujos de retorno y las acciones y los programas disponibles para apoyarlos. Algunos de los análisis normativos institucionales que se presentan en este libro han quedado de alguna manera desfasados rápidamente porque fueron eliminados de estos programas. Entonces, eso me lleva a mi última parte de comentarios, que es, ¿con qué preguntas nos quedamos, me quedo yo, o me invita a pensar esta obra? En principio, me invita a pensar si va a haber un volumen 2, con la encuesta intercensal del 2025 y con el censo 2020. Y entonces yo diría, si hay un segundo volumen de esta obra, justamente invitaría a los autores a pensar en estos mecanismos de integración a mediano y largo plazo y preguntarnos qué mecanismos pueden facilitar la colaboración entre actores gubernamentales y no estatales para optimizar el alcance e impacto de estas políticas. ¿Cómo podríamos diseñar e implementar políticas de acción especial más eficaces, equitativas y de más amplio alcance? ¿Cómo facilitar el uso de información y diagnósticos especializados como insumos para el diseño e implementación de acciones y no simplemente quedarnos con que se evaporaron todas las políticas públicas en los cambios nacionales? ¿Y qué tipo de acciones podemos fomentar para lograr la colaboración entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano con el fin de atender mejor a esta población? Una población que contribuye al crecimiento económico y desarrollo humano de ambos países. Finalmente, me llevaría a pensar cómo son los procesos de reintegración de esta población mexicana que regresa a su país en el largo plazo. El retorno significa alguna mejora de la calidad de vida para ellos, o regresaron al mismo punto en el que se fueron antes de emigrar. ¿Representa alguna mejora, por ejemplo, para sus hijos? O al contrario, representa un retroceso. Y creo que esto nos lleva a pensar en la gran pregunta detrás de la migración internacional.
y es que la migración internacional cumple las expectativas de los migrantes de mejorar su calidad de vida y la de sus descendientes. O si lo que estamos viendo es un proceso en realidad mucho más complejo y heterogéneo, donde la calidad de vida mejora para algunos, pero no para otros. Me parece que sería extraordinario ver algunas de estas preguntas en un siguiente volumen en unos 5 años. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Jacobo, por este primer comentario con la identificación de una serie de pendientes, temas importantísimos para las personas que retornan como migrantes, como ya nos ha compartido las distintas formas en las que una persona puede volver, ya sea después de pasar un número importante de años en los Estados Unidos con su familia que se fue. Se le preguntaron, básicamente, el caso de Vaca, ¿no? Por ejemplo. Y luego pues un poco la paradoja, ¿no? De todos los esfuerzos que se ponen en práctica en los Estados Unidos para garantizar ciertos derechos mínimos para que tenga viabilidad la vida de los migrantes en los Estados Unidos. Y al volver a su país, pues se encuentran estos retos, que sí que se han tomado medidas, pero como lo has apuntado muy bien, son insuficientes o son de muy corto plazo solo para llegar. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir esta parte del libro y los temas que identifica, pues los 7 u 8 temas que nos has mostrado. Muchas gracias, doctora Jacobo Sáenz, por ello. Y voy a dar la palabra ahora con mucho gusto a la doctora Andrea Bautista León para un siguiente comentario. Ella es colaboradora investigadora de la Universidad La Salle de México. Como parte de su formación es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, maestra en Población y Desarrollo por la Flaxo aquí en México y doctora en Demografía Aplicada por la Universidad de Texas en San Antonio. Ella ha colaborado en el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Sociedad Alemana, en la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional de la Agencia Alemana de Cooperación, ACIS, así como en la Organización Internacional del Trabajo. Entre sus publicaciones, además como la que estamos presentando, se encuentra Integración Desigual, Brechas y Retos para la Integración de Migrantes Centroamericanos en los inicios del siglo XXI, y el capítulo Entre la desigualdad y las brechas existentes, retos y oportunidades ante la pandemia por COVID-19 para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México. Doctora, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, primero pues me gustaría agradecer el espacio para esta presentación del libro que como nos narró la doctora Mónica, tiene como temática principal a la migración de retorno. Es un gusto para mí compartir la mesa, estar de manera presencial y también pues con esta posibilidad de compartirlo en redes y bueno, pues, saludar a todas las personas que se encuentran conectadas, también a algunas autores del libro que están aquí en la sala presentes con nosotros y yo sé que las otras personas nos van a seguir también en línea. Y bueno, yo como co-coordinadora de este libro, pues a cuántos años, a 4 años, 5 años, tal vez 4, que comenzamos a realizar esta investigación, pues lo que he podido reflexionar hasta ahora y que en su momento era difícil como de visualizar, es esta conjugación que se logró de manera satisfactoria entre un análisis cuantitativo que hicimos entre la doctora Silvia y yo y otras personas que contribuyeron a los capítulos del libro y un análisis también cualitativo de instituciones muy fuerte que es la segunda parte del libro.
Y bueno, refiriéndome a esto, también creo que a la luz de la coyuntura y de los años que han pasado, pues puedo ver cómo el papel de las personas funcionarias que hacen posible la gestión de trámites, ¿no? Que se pueden ver como trámites para que las personas que retornan puedan tener una seguridad de salud, acceso a la vivienda, a la educación o al trabajo, se tornan fundamentales cuando lo leemos desde esta visión de derechos sociales, que también nos hizo la mención la doctora Mónica. Entonces, en estos últimos años en los que han cambiado las estructuras en el gobierno, me parece que el libro, aunque pudiera ya parecer un poco histórico, creo que permite dialogar esa realidad que encontramos en esos años con el presente y efectivamente ver cómo se ha cambiado o qué estructuras permanecen, qué habría que cambiar, qué se puede mejorar para dar atención a las personas que emigran de retorno a México. Y en este sentido también quisiera hacer la nota de cómo pensamos a los migrantes retornados. Si efectivamente tenemos mucho en mente esta visión que ha permanecido por muchos años en México de las personas que migran como aquellas que se van y que muchas de ellas tienen éxito, etcétera. También la forma en la que trabajan y mandan dinero a México y tenemos a veces muy metido ese discurso de sí, son personas que trabajan, heroicas, etcétera. Y cuando lo contrastamos con investigaciones que analizan cómo es el trato a su llegada, vemos que realmente no se les hace justicia, no se hace justicia al trabajo que emprenden, a toda una serie de obstáculos que hacen para llegar a Estados Unidos y que muchas veces retornan, sí, por una cuestión familiar o por alguna situación personal, pero también en los años anteriores y continuamos en el presente viendo una serie importante de deportaciones, lo cual también, pues, creo que es importante seguir anotando cómo podemos construir estas narrativas y darle no solo el acceso a los derechos, ¿no? Que ahorita con el apunte que hacía la doctora Mónica me quedé pensando, sí, un siguiente trabajo no tendría solo que ser evaluado en el acceso, sino en la permanencia de derechos, porque efectivamente muchas de las acciones que se emprenden tienen una temporalidad muy marcada y que al final no sabemos si pueden permanecer en esta situación de trabajo o situación de acceso a la salud. Y bueno, esto pues es algo que es importante monitorear. Si es difícil para las personas migrantes retornadas, que imagínense que todas estas personas o la mayoría de adultas pues son mexicanas, las personas que migran desde otros países que están en tránsito, que quieren establecerse en México, bueno, pues tienen también que pasar por esta y muchas más series de etapas, de procesos, a veces de obstáculos. Y bueno, en la obra lo que tratamos de hacer es con una idea sobre ver efectivamente cómo se da esta recepción desde una mirada de derechos e instituciones a las personas retornadas para poder justo entender dónde hay posibilidades
mejora, dónde están realmente las barreras, ¿no? Y no solo quedarnos con la parte del discurso o de la idea que se podría tener como aplicación de un programa general, ¿no? Entonces, creo que esa era también una parte importante del propósito del libro. Acompañamos el libro con un sitio de internet que está alojado en el Colegio de México, que es migración de retorno .colmex.mx, donde también se hizo la producción de una serie de indicadores por estado para poder observar detenidamente la información. Y cuando tuvimos la oportunidad de presentar la página y, bueno, dialogar también con otras personas en diferentes estados, parecía muy atractivo también, o les parecía muy útil, creo, el tener información digerida a la mano y que les pudiera informar sobre su situación en los estados. Y no solo que se quedara como una idea de, bueno, parece que sí hay muchas personas que están regresando, bueno, pero ¿cuántas son? ¿Dónde están? Entonces, para responder a esa serie de preguntas es que se puso en marcha el sitio de internet. Y bueno, en el libro contamos con pues la colaboración de muchas personas autoras que hicieron, yo creo que un trabajo muy fino, muy relevante y con esta visión sobre todo de derechos sociales. Y que esta mirada hacia los derechos, pues da este aporte pensando en las personas que migran y que tienen efectivamente el derecho de ejercer de poder ir a una institución de salud o inscribir a sus hijos y a sus hijas a la escuela, y no es parte como una visión de beneficencia o de asistencia social, sino que es efectivamente un derecho para todas las personas que están en el territorio y en este caso específico que son mexicanas. Entonces, bueno, pues yo de nuevo agradezco mucho el espacio, los apuntes que nos hicieron, que nos van a hacer. Y bueno, les decía, a la luz de estos años que han transcurrido desde que iniciamos la investigación y que ahora podemos ver cristalizado en el libro, para mí no queda más que agradecer también a todas las personas que nos regalaron su tiempo para las entrevistas que realizamos en 4 entidades de la República, a todas las personas que escribieron, a todas las personas que nos han leído. Entonces, bueno, pues eso, reiterar mi agradecimiento y también a ustedes, por supuesto. Muchas gracias a la doctora Bautista León, co-coordinadora de esta obra, es quien nuevamente subraya el tema de los derechos sociales y nos deja como dudas si realmente las instituciones del Estado y de los estados nacionales y la propia sociedad no planea la posibilidad de que las personas que migran puedan volver eventualmente al país y no se dedican quizá los recursos necesarios, tanto institucionalmente, legalmente, normativos, como también otros que afectan directamente a las personas, que lo han mencionado 2 veces, el tema de la salud y de la educación para personas que, por otra parte, insisto, todo el tiempo demandamos el respeto de sus derechos sociales y todos los demás en los Estados Unidos. Entonces, gracias por este comentario. Y ya que mencionas a todas las personas que participaron como autores y autoras, quisiera mencionarles y agradecerles también por esta obra. Están Eunice Vargas Valle, en el capítulo 2 sobre los desafíos para la integración escolar de los migrantes. En el capítulo 3, desafíos en materia laboral, Claudia Masferrer y Nicole Denier. En el capítulo 4, salud y derechos de los migrantes mexicanos, Nicté Castañeda Camey, Xochitl Castañeda y Valdemar Díaz.
En el capítulo 5, sobre migración de retorno y el derecho a la vivienda, Mauricio Rodríguez Abreu. En el capítulo 6, diseño normativo de la migración de retorno, Edgar Corso Sosa, quien es parte del Comité de Naciones Unidas para Migrantes, por cierto. Y el capítulo 7, Daniel McKinney Mota y Xochitl Morales Alcántara. Entonces, son las personas autoras, junto desde luego con la doctora Yorguli y Andrea Bautista, que son también cocoordinadores. Presidenta del Colegio de México, gracias por retomar el ciclo de conferencias, primero que nada, sobre un tema que no solo es de la mayor importancia hoy en día, sino lo va a ser durante las próximas décadas, por el crecimiento demográfico de los migrantes en nuestra región, por las distintas condiciones que en otras obras ya hemos analizado, que obligan a las personas a salir de sus lugares. Te quiero dar las gracias por ello y darte la palabra también como invitada especial de esta tarde para comentar sobre esta obra en la que has participado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí. Como decía el ministro Alday, embajador Alday. Listo. Como dice el ministro Alday, iniciamos con esta idea del ciclo de una conversación que tuvimos justamente sobre todo el trabajo que se hace en los estudios de migración, que es una de las cosas que para mí es más atractiva para quienes investigamos el tema, pues justamente tiene la característica de ser muy interdisciplinario. Entonces tenemos libros, o sea, tenemos investigaciones desde la ciencia política, desde la economía, por supuesto desde el enfoque de relaciones internacionales, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva demográfica, sociológica. Entonces, en el colegio hay un grupo de investigadores amplios que han hecho investigaciones en torno a diferentes temas y de diferentes perspectivas disciplinarias. Y bueno, a partir de ahí iniciamos también un diálogo con la idea de poder tener este espacio de discusión en el Instituto Matías Romero sobre la investigación en migración. Y lo valoro mucho por varias razones. Una, porque este entronque entre política migratoria y política exterior, toda la articulación de trabajo que tiene que ver con la Cancillería, como es la atención de los mexicanos en el exterior, como es toda la atención en consulados y en embajadas, bueno, pues de alguna manera pasa y cruza con el tema migratorio. Como decía bien Mónica Jacobo, tenemos aquí la particularidad de tener poco menos de 12 millones de mexicanos de población nacida en México. Si sumáramos a los hijos de esos mexicanos que por derecho también pueden acceder a la ciudadanía mexicana, pues es una amplísima población. Yo no sé si otro país tenga esta demanda de atención de población que vive en el extranjero y además en un solo país vecino, en este caso que es Estados Unidos. Entonces eso le da una particularidad y una vinculación con el ámbito de trabajo del servicio exterior, ¿no? Entonces por eso creo que es muy afortunado poder tener este espacio de conversación con ustedes. Yo quiero aprovechar también para decir que me da mucho gusto que hayamos reiniciado presencialmente este ciclo, que funcionó muy bien la primera vez, porque a veces, en el caso de Andrea y mío, somos demógrafas, entonces salir y hablar con otros actores es muy importante para nosotros. Entonces, la posibilidad de tenerlo presencial, pero también quiero agradecerle al ministro Alday la colaboración que hemos tenido con el Instituto Matías Romero en esta actividad y en otras, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación bellísima de los embajadores de Estados Unidos en México, que es una publicación, sí, para quienes están vinculados con el servicio exterior, no se la pueden perder, porque además todo el intrincado trabajo cotidiano de los embajadores de Estados Unidos en México se ve reflejado en el libro de manera muy cercana en algunos capítulos, los que son los historiadores más cercanos, los que son los internacionalistas más analíticos, ¿no? Pero bueno, pues felicito y le agradezco al ministro Alday por este espacio de colaboración entre el Instituto Matías Romero y el Colegio de México.
Voy a ser muy breve en mis comentarios en torno al libro. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Yo creo que siempre es una celebración poder comentar sobre el trabajo que hizo uno. Como dice Andrea, pues fue un trabajo de varios años en el que participamos muchos investigadores de diversas instituciones, algunos desde Estados Unidos, del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad de las Américas en Puebla, de la Universidad de California en Berkeley, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, una idea que también salió de una conversación con la CNDH, ¿no? En ese momento. Y este es el contexto. Estamos muy preocupados siempre en las noticias, lo que vemos tiene que ver con la llegada, ¿no? Con el momento de llegada. Entonces, pues, hay mucha investigación sobre todos los retos que implica la llegada de migrantes mexicanos o de migrantes de otros países a México, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa, como decía Mónica, qué pasa 6 meses, 1 año, 5 años después, ¿no? ¿Qué retos enfrentan quienes llegan al país? Y en el caso de los migrantes de retorno, pues lo particular es que son mexicanos que tienen todos los derechos que los otros mexicanos que estamos aquí, que no tienen problemas de documentación en teoría, porque bueno, pues lo que encontramos es que sí los tienen, ¿no? Que una de las principales barreras a la integración es, por ejemplo, no tener credencial de lector, porque entonces no pueden rentar casa, no pueden llenar formas de trabajo para empleos formales, etcétera. Entonces, ese es el origen de este trabajo, como entender qué pasa después de la recepción y cuáles son los retos en el acceso a derechos sociales. Como ya mencionaron, vivienda, salud, trabajo y educación. Y además creo que muy importante que incluimos la dimensión de vivienda, porque salud y educación se oye más, eso no quiere decir que esté agotado el tema, pero vivienda realmente es poco. Y la vivienda, ¿dónde vives? ¿Dónde se ubica tu casa? Pues es un factor de integración fundamental, ¿no? Porque eso define tu interacción con el entorno de primera mano y define otras cosas como el acceso a la salud, qué clínicas o opciones de atención a la salud hay cerca, educativas, etcétera. Quisiera decir que, bueno, en esta historia de 130 años de migración que dice Mónica, el retorno siempre ha estado presente, ¿no? Con este carácter voluntario e involuntario, si de repente piensas en las películas cuando yo era estudiante en los 90s, el retorno era el hombre que se había ido 2 o 3 años y había juntado para comprar más tierra, comprar el tractor, abrir un negocio en la comunidad y regresaba a la comunidad. Entonces era un retorno muy particular, se iban por poco tiempo, regresaban, las familias se quedaban aquí, y lo que nosotros estamos encontrando ahora es que es un retorno, ya lo decía Mónica, pues totalmente distinto, ¿no? Primero este componente familiar, que es un reto de políticas enorme, ¿no? Porque no, o sea, la mayor parte de las políticas migratorias tienen un enfoque adultocéntrico, diría Mónica, y de repente tratar con unidades familiares, lo vemos, por ejemplo, en el cruce hacia Estados Unidos y temas como los menores migrantes no acompañados, o sea, los marcos de política de atención a los migrantes no están diseñados para atender a familias, y eso, familias y menores de edad, y eso es un primer reto de este nuevo panorama migratorio. Y el otro gran componente es este que también resaltó muy bien Mónica, es decir, bueno, frente a esta persona que se había ido 2 o 3 años y regresa, pues ahora tienes a alguien que se fue 15 años y que a lo mejor se fue a los 6 años. Otro colega, Víctor Zúñiga, dice que a los 18 años se dio cuenta que era indocumentado, porque a veces pues, en su vida escolar, no, hasta que va a sacar la licencia o va a sacar, se da cuenta que es indocumentado y regresa a un país que no conoce, pero es mexicano, nació aquí. Entonces, implica toda una serie de retos y ahí viene un tema de cuál es la responsabilidad del Estado y cuáles son las acciones que se pueden hacer desde el gobierno federal y desde los gobiernos estatales para atender a esta población. Hoy en día estamos viendo un aumento de la migración mexicana hacia Estados Unidos, muy importante, como lo dan los datos por el número de detenciones. En un par de años podremos detectar un poco más con las fuentes de datos estadounidenses cuántos realmente lograron cruzar, pero al menos hay un aumento muy significativo en los cruces.
El retorno es algo que se da en respuesta a los momentos también políticos y económicos. El gran retorno que se dio de 2008 a 2015 tiene que ver con la gran recesión en Estados Unidos. Hay casi 12 millones de mexicanos. En cualquier momento puede volver a haber un aumento del retorno muy importante. Entonces, eso hace que sea un tema permanente en la agenda política. El otro tema que quería decir es que justamente esta atención a aspectos regionales, a mí me impresiona, y por eso cuando hicimos el diseño de la investigación, y ahí el trabajo de Daniel Marcinelli fue muy importante, decíamos, bueno, tenemos que bajar a los estados, porque si nos quedamos en el análisis de los programas estatales, pues estamos perdiendo una dimensión muy importante, y además porque hay muchos estados que han sido muy asertivos en sus políticas de atención a la migración, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otra dimensión a atender, y que en términos de política pública también plantea retos, porque parte de la política de salud se define en el ámbito federal, pero hay acciones que se definen en el ámbito estatal, ¿no? Entonces, ¿cómo vas combinando los datos? Y les voy a dar nada más un dato que no le he contado a Mónica, pero que tiene que ver con el análisis que estamos haciendo ahora del censo. En 2015, por ejemplo, en educación, veíamos que sí, que había dos problemas, ¿no? Hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos que estaban llegando, que al día de hoy es casi 500,000, un poco más de 500,000, estaban teniendo problemas para integrarse a la escuela. Mónica trabajó muchísimo en términos de estar hablando con la SEP diciendo quiten el requisito de la apostilla en el acta de nacimiento, porque eso era lo que los directores de escuela decían. Claro, luego nos pasó que ya a nivel federal se quitó la apostilla, pero tú ibas a las escuelas y te decían, pues ya me dijeron que la quite, pero para el certificado se lo voy a pedir, ¿eh? Entonces, que te hablaba como esta desconexión entre lo que se mandata en la federación y el cambio, pues yo creo que de chip, ¿no? De alguna manera ya en la operación cotidiana, y veíamos que especialmente los niños retornados tenían mayores dificultades para permanecer en la escuela. Eso es lo que te dan los datos del censo de 2010 y de la encuesta internacional de 2015. Y ahora, bueno, acá, estábamos haciendo análisis con los datos del censo 2020 y veíamos una recuperación de los niños retornados. Piensen que los niños retornados tienen dos cambios de país, se fueron de aquí para allá y luego de allá para acá. Entonces piensen eso en la etapa de la primaria, ¿no? Dos cambios de país, de idioma, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que sí hay políticas que han permeado, probablemente la educativa es una que ha permeado, pero bueno, pues que se puede hacer más considerando esta dimensión regional. A mí me gusta llamarle, en términos de entender que es un reto que se va a mantener, esta población de mexicanos allá y de los hijos de mexicanos y las familias allá que pueden venir para acá, la población que compartimos, y bueno, aquí estoy tomando... Mónica sabe de un grupo de trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles que habla de los estudiantes que compartimos. Yo creo que es más amplia y es la población que compartimos. Creo que voy a decir dos cosas más y ya voy a parar. Una es que, aunque el libro está concentrado en retornados, ¿cómo se lee en el momento actual? En el momento actual tenemos una inmigración que no habíamos observado como país. Diversa en los orígenes del país, cambiante muy rápido. O sea, si tú te pones a analizar las detenciones de un año a otro, baja de repente Honduras, aumenta Venezuela, aumenta Cuba, baja El Salvador. Entonces, cambia mucho con el tiempo, pero este tema de las barreras a la integración y de las barreras institucionales que vemos en los retornados, también nos permiten anticipar retos similares e inclusive más fuertes entre la población inmigrante que está llegando. Entonces creo que ahí hay un puente de conexión entre lo que está pasando en la inmigración de manera más amplia y lo que vimos con los retornados. Y bueno, finalmente en términos de la agenda de investigación y de lo que sigue, pues efectivamente creo que en México es privilegiado en términos de que tenemos información periódica. No hemos acabado de analizar el censo 2020 con toda la información sobre retorno y sobre inmigración. Tenemos los volúmenes generales, pero todavía no acabamos de analizarla. Creo que sí es importante mantenerla y mantener también este espíritu de difusión de la información. Como decía Andrea, buscábamos no solamente llegar a los académicos o a los
interesados, expertos en temas de migración, sino también llegar a un público más amplio a partir de otros mecanismos de difusión como la página web, y pues creo que ahí tenemos un reto para mantenerla. Creo que es muy importante discutir el retorno, ahora que estamos en los 200 años de la relación México-Estados Unidos, el retorno en la agenda bilateral, o sea, no solo la migración, el retorno en la agenda bilateral. A mí me gusta mucho en una reunión con la Embajada de Estados Unidos que tuvimos hace un tiempo, les decía, bueno, estos menores, más de 500,000 de menores nacidos en Estados Unidos que están en las escuelas mexicanas, pues es población estadounidense. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque pues también es un tema para ustedes, ¿no? Bueno, no nos contestaron. ¿No? Y bueno, pues no me queda más que agradecerle otra vez al ministro Alday, agradecerle a todo el equipo del Instituto Matías Romero que nos ha apoyado para volver a iniciar este nuevo ciclo de las reflexiones en torno a la migración desde la coyuntura. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, agradecerle también al equipo Colmex, a Elder, que desde el Colegio de México es quien nos está apoyando para reabrir. Y invitarlos, esta es la primera, pero vienen más sesiones, 4 más. 4 más. Entonces, bueno, pues invitarlos y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al colegio por esta sociedad con el instituto, que no solo es con el instituto, es con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien se llevó a cabo la firma del convenio hace aproximadamente 3 años, precisamente para colaborar en materia académica y de difusión de pensamiento, sobre todo el que genera el Colegio de México. Yo, al escuchar parte de lo que se ha, digamos, identificado en este libro, en la parte de derechos sociales, en las necesidades que se tienen que generar, en las medidas que se tienen que adoptar para generar condiciones básicas para el retorno de las personas. Pienso si no cabría en un país como México, que tiene una situación única en el mundo, incluir en la implementación de la Agenda 2030 la variable retorno, porque realmente es el trabajo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, en todas las metas que tiene la agenda, en donde se incluye educación, salud, bienestar, trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sería interesante pues cruzar, digamos, esta información con las necesidades de las personas mexicanas que retornan, con las obligaciones del Estado en relación con la Agenda 2030, porque sí es una situación única de México. Bueno, es una reflexión de mi parte, mientras escuchaba todo lo que han comentado nuestras invitadas. Vamos a darle la palabra y nos da mucho gusto recibir en el instituto a la embajadora Columba Calvo Vargas, quien es, en este momento está adscrita al Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La embajadora es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha tenido muchos puestos en la Secretaría, entre los cargos más destacados ha sido directora general adjunta para organismos especializados de Naciones Unidas, ha sido asesora en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, también en la Coordinación General de Asesores y en la Jefatura de Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores. En 2018 fue asignada a la Agencia Mexicana de Cooperación como asesora del director ejecutivo de Amexir. También en el exterior, la embajadora Calvo ha estado adscrita en varias embajadas, entre ellas las embajadas de México en Nicaragua, en Argentina, en Colombia y Panamá. Y a nivel consular fue titular del Consulado de México en San Bernardino, en California, con circunscripción en Las Vegas, Nevada, en donde fue pionera, por cierto, en la implementación de los consulados móviles. Ha sido también delegada de México ante la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Sociedad de la Información, entre otros cargos. Embajadora, muchas gracias por estar con nosotros y
le damos el uso de la palabra también. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Para mí es un placer enorme compartir esta mesa con tan destacados especialistas en estos temas tan importantes para México. En efecto, como bien decía la doctora Jacobo, no hay mucha bibliografía sobre estos temas. Se habla más siempre de las políticas migratorias y de los casos en relación con México, de la población migrante que sale y de los esfuerzos que México hace para proteger y atender a sus connacionales fuera de nuestras fronteras, y en eso pues sí somos referente y somos muy reconocidos a nivel internacional. Pero ¿qué pasa justamente con los mexicanos en retorno y sus familias? Este ha sido un tema poco tratado, no solamente por los especialistas, sino también por el gobierno federal. Sin embargo, hay que considerar que pues México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en cuyo artículo 21 pues justamente se habla de esto, de regular la migración, y sobre todo en lo que concierne a la migración que ingresa a México, ¿no? Que los retornados, que por diferentes causas, y que el libro trata muy bien en un excelente análisis, en 12 capítulos, que verdaderamente es impresionante la cantidad de información que tiene y que nos llevan a esa reflexión. Pues esta vinculación de México con los instrumentos internacionales y esta necesidad apremiante que se tenía de atender a los mexicanos y sus familias en retorno, pues llevó justamente en el Día Internacional del Migrante, proclamado por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2022, a que, por instrucciones del presidente de la República, se instalara la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno, cuyo marco normativo es una estrategia justamente de atención a estos migrantes que se publicó esta estrategia en junio del 2021, o sea, esto es muy reciente. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues es tan importante porque por primera vez en la administración pública se coordinan 7 dependencias gubernamentales y 40 instituciones, entre otros, no solamente organismos descentralizados, sino que se incluye también representantes de diferentes estados de la República. O sea, estamos hablando de 40 personas que desde octubre del 2020 se reúnen para discutir cuáles son las mejores prácticas que se deben de poner más bien los principales programas que se tienen que poner en marcha para atender de manera inmediata, a mediano y largo plazo, a esta población que en efecto ha sido muy abandonada y no ha sido considerada. Este grupo que se institucionalizó, repito, ya formalmente el 18 de diciembre del 2020, ¿no? Pero que tiene su marco normativo, repito, en una estrategia, está conformado por 7 grandes grupos temáticos. Pero aquí lo importante es que esos grupos temáticos además tienen una integración de diferentes instancias del gobierno federal y de los sectores que representan a los diferentes estados de la República. ¿Y quiénes encabezaron quiénes encabezan esta mesa interinstitucional? El secretario de Relaciones Exteriores y el titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces, conjuntamente con las otras dependencias, se han reunido en 6 ocasiones aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este grupo, esta instancia tan importante, tiene una secretaría técnica que encabeza el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el titular del Instituto Nacional de Migración. Entonces, los diferentes grupos, entre otros, han hecho grandes esfuerzos, precisamente, ojalá hubieran conocido este libro porque les hubiera ahorrado muchísimo trabajo, precisamente, no, es que yo creo que la segunda parte puede estar aquí, o sea, yo propongo que la segunda parte nos incluyan para trabajar conjuntamente con ustedes, porque en realidad
créanme que en 2 años, y no voy aquí a hablar de todo lo que se ha logrado porque me pasaría de los 10 minutos, pero entre las cosas y justamente estos 4 temas, grandes temas de derechos humanos, que es el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la salud, están contemplados en estos grupos temáticos. ¿Qué se ha hecho rápidamente en materia de salud? Pues ya se firmó con el Instituto del Seguro Social un programa piloto para que los mexicanos que viven en Estados Unidos se puedan incorporar, pero no solamente desde Estados Unidos, incorporarse al Seguro Social, sino a sus familias, y que incluso aquellos que han cotizado en México puedan en determinado momento y seguir cotizando para el Seguro Social. Esto pues les prevé no solamente de un seguro médico, sino también de todo lo que tiene que ver con ahorro para el retiro dentro del Seguro Social. Entonces, esto me parece que es de las cosas más importantes. Aún es un programa piloto, sin embargo, ya se están registrando los primeros mexicanos en algunos de los consulados que tenemos en los Estados Unidos. Ahora, en estos grupos de trabajo, hay que tomar en cuenta que el instituto participa en lo que tiene que ver con el grupo temático en materia de educación, que para nosotros es fundamental. Lo tratan ustedes ampliamente en esta publicación, y también debemos de pues ser claros que falta muchísimo. Falta muchísimo para avanzar en programas efectivos en materia de educación. O sea, no solamente es que los mexicanos en Estados Unidos, a través de las ventanillas que México tiene para atenderlos en los diferentes consulados, sino también estos nexos que se hacen con las autoridades mexicanas, sobre todo en materia de certificación de estudios, sobre todo en materia de educación a distancia, que ya se tiene, pero recientemente, y esto es algo muy importante, se ha creado una organización promovida por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que agrupa a 49 universidades públicas y privadas de la República Mexicana, que van a llevar a cabo programas de educación a distancia con estos mexicanos. Entonces, aquí habrá que subsanar pues lo que siempre pasa, ¿no? Las parte burocrática, que como algunas de estas son solamente incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, pues habrá que ver, ajustar ahí lo que se refiere al papeleo para una certificación efectiva aquí en México. Ahora, se hablaba también ahorita se comentó de que en efecto llegan los mexicanos y son indocumentados en su país. Bueno, se ha avanzado mucho, y en esta última reunión, la 6ª de la mesa que tuvo lugar en noviembre, justamente se comentó los avances que se han tenido en la expedición de la CURP, de una CURP temporal en la frontera México con Estados Unidos. Entonces, es un documento que es, como su nombre lo dice, es temporal, pero ya les permite a los mexicanos al menos acceder a una cuenta bancaria, al poder acceder pues a cualquier servicio que necesiten, porque ya tienen una identificación, aunque sea provisional, que podrá ser regularizada. ¿Y qué más se hace? Pues se hacen muchísimas cosas que no se han informado de una manera adecuada, no porque sean privadas, sino porque son públicas y no se sabe que son públicas. ¿De qué sirve tener información si no sabemos que existe esa información? Para esto hay un micrositio, porque es parte de la información que estoy comentando de la mesa de trabajo, está en la página de la Secretaría de Gobernación. Entonces, ahí se podrá ver lo que está haciendo la mesa, porque ellos se encargan como copresidentes, digamos, de la mesa interinstitucional, de subir en una plataforma lo que está haciendo la mesa interinstitucional. Entonces, se han llevado a cabo 42 grandes acciones en diferentes ámbitos, que ya algunas de las cuales ya se ven reflejadas en ese micrositio que aparece en la Secretaría de Gobernación. Por su parte, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior también tiene una página muy completa que estamos actualizando cada vez, para que además estos esfuerzos que se está haciendo a través de la mesa interinstitucional, pero que hace el Gobierno de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del instituto y sus consulados, pueda ser consultada en esta página. Hay micrositios muy interesantes donde se podrá apreciar. Otro de los aspectos importantes que tratan en el libro, en efecto, es la carencia de vivienda.
ya se firmó en el marco de esta mesa interinstitucional un convenio con el Infonavit para que se pueda adquirir vivienda pagando desde los Estados Unidos. Se puede ir adquiriendo. Y ya hay una oferta de vivienda dependiendo de los estados de la República. Luego, en materia laboral, y eso también tiene que ver el instituto con la Secretaría del Trabajo, bueno, pues se incorporó al programa de retornados el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya forman parte, ya hay una integración de los jóvenes migrantes que retornan a México y están incluidos en este programa. Otro programa que tenemos, nos informa la Secretaría del Trabajo, nos manda semanalmente información sobre los diferentes puestos de trabajo que existen en el país. Esto nosotros los transmitimos a través de nuestros consulados, en realidad consulados y embajadas en general, porque no solamente tenemos, aunque esto se enfoca considerando que el 97% de nuestra diáspora está en Estados Unidos, pero también el tipo de información que genera el instituto se difunde a través de nuestras redes, con el apoyo de todas nuestras representaciones en el mundo. Entonces, esta información. Ahora, el hecho de que haya una falta de información sí requiere quizá un esfuerzo más de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también de las otras dependencias del Ejecutivo Federal. Nosotros hacemos lo propio, estamos tratando de que se difunda esta información, porque 42 acciones y todas con sus subtemas, es difícil que quizá en 2 horas yo pueda hacer uso de la palabra y detallar, pero es muy importante lo que está haciendo la mesa interinstitucional. Entonces, yo sí aprovecharía la oportunidad para pues invitarlos a la academia, porque para nosotros no solamente va a ser un gusto, sino va a ser una labor complementaria que eventualmente podamos tener. Necesitamos sensibilizar a nuestros compañeros del servicio exterior de lo que implica, de lo que es la migración, de lo que son los mexicanos, de lo que sienten cuando llegan a los Estados Unidos, pero todavía más complicado de lo que sienten y se enfrentan estos retos que ustedes bien ilustran cuando regresan a México y prácticamente se sienten en otro país. O sea, yo creo este libro es para nosotros, para los miembros del Servicio Exterior, una lectura obligada. Así lo considero. Miren, me lo leí todo, traigo mis apuntes, y estimo que para todos los miembros del Servicio Exterior, o independientemente para cualquier persona que se interese en este tipo de temas, es importante, pero para los miembros del Servicio Exterior más. Acuérdense que 50 representaciones en los Estados Unidos, consulares, pero no quiere decir eso que nada más nos ocupemos de la diáspora que regresaron. Bueno, tengo un montón de cosas más que decir, pero finalmente 2 cosas importantes que vienen un poco al margen. Tratamos ya en el instituto y en la mesa interinstitucional el tema de género. O sea, estamos haciendo políticas transversales. El género lo estamos considerando en todas las acciones que estamos emprendiendo en el marco de la mesa interinstitucional. Y otra cosa también muy importante, a la que no se le había dado atención en los años, en ningún año, apenas se está haciendo en esta administración, la atención a las personas que provienen de pueblos originarios, que van a Estados Unidos, pero que después regresan. Tenemos ya programas de capacitación, especialmente para estas personas. Ya abrimos ventanillas solamente de atención para pueblos migrantes de pueblos originarios, y estamos trabajando conjuntamente con los gobiernos de los estados. En esta última reunión de la mesa interinstitucional tuvimos a 12 representantes de diferentes estados de la República que están comprometidos a echar a andar esto y que haya una labor coordinada entre gobierno federal y gobierno estatal. Entonces me parece que vamos a ir comenzando, ¿no? No son temas ni son asuntos que se vayan a resolver de la noche a la mañana. La situación de nuestros migrantes es muy complicada.
pero pues con ayuda de ustedes, que son los que nos ponen las cosas en blanco y negro, creo que podemos hacer muchísimo más. Perdón si me excedí. Gracias. Muchas gracias, embajadora, porque desde la parte institucional también nos informa sobre lo que se está haciendo, lo que está haciendo el gobierno federal con otras autoridades, la mesa interinstitucional que se estableció en 2021 y presidida por los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación, que bueno, comienza a atender en distintos grados parte de los aspectos que integran la obra sobre los derechos fragmentados precisamente de las personas en retorno. Esta página está alojada en un micrositio de la Secretaría de Gobernación, es información pública completamente, entonces vale la pena. Y yo creo que puede generarse muy buena sinergia entre los hallazgos que se llevan a cabo en la academia con pues el trabajo que emprenden las autoridades, porque realmente hay aspectos que están mucho más estudiados a profundidad aquí, que pueden ayudar a la elaboración de una política pública o de programas muy concretos, como algunos de los que acaba de mencionar la embajadora Columba Calvo sobre, por ejemplo, los jóvenes construyendo el futuro, que ya puede incluir a personas en retorno, que me pareció súper interesante. Entonces, pues sí, para el segundo libro sobre el tema, pues aquí se puede generar una sinergia y bueno, vamos a tratar nosotros también, embajadora, de difundir más ese trabajo que se lleva a cabo a nivel interinstitucional. Si les parece, tomamos algunas preguntas que nos hacen aquí del público que se encuentra en el auditorio. Hay una bien interesante de Pamela Benítez, que trabaja en el Centro de Investigación Internacional, en donde plantea cómo se entrecruza la migración de retorno y sus tendencias con los llamados nómadas digitales en diferentes partes de México. ¿Cómo impacta el tema de la vivienda, por ejemplo? Bueno, pues que está teniendo en algunas ciudades un impacto en la gentrificación. No sé si alguien quisiera contestar esto directamente. Silvia. ¿Tú quieres contestar, Andrea? No. Siempre sigo pensando. No, bueno, supongo que ¿dónde está Pamela? Que la idea de los nómadas digitales son quienes están haciendo teletrabajo y se mueven a... Ok, bueno, nada más para corroborar. Sí, pues efectivamente no hay todavía suficiente investigación de esta tendencia, porque además es algo que está muy vinculado a lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que realmente fue la que disparó esquemas de trabajo similares. Sobre gentrificación y las modificaciones en el uso de suelo y el costo de la vivienda, sí hay trabajo. Por ejemplo, yo he visto trabajos de mis colegas urbanistas que lo vinculan con el desarrollo de plataformas como Airbnb, ¿no? Entonces, ¿cómo deja de ser conveniente rentar? Y entonces es mejor entrar a una plataforma de Airbnb y pues eso encarece todo el entorno y también modifica las dinámicas sociales de los entornos, ¿no? Porque ya de los barrios, porque ya tu vecino no es tu vecino, sino es el del Airbnb que toca esta semana o esta quincena, ¿no? Entonces hay una línea de investigación por ahí que yo creo que eventualmente se puede vincular con el tema de nómadas digitales. Ahora, yo creo que o sea, sí hay algunos flujos. Sí saben que el principal flujo hacia México es de Estados Unidos, ¿no? Que el 75% de la inmigración que llega a México es de Estados Unidos. Entonces, sí hay algunos ejemplos de nodos o de conglomerados de estadounidenses que no son hijos de retornados, sino que son familias jóvenes, inclusive estadounidenses, en algunos puntos del país, como San Miguel de Allende, como en algún momento hubo en San Carlos, en Álamo, Sonora, etcétera, que sí tenían patrones de empleo que les permitían hacer esas conexiones digitales. Entonces sí hay algunos antecedentes, pero yo creo que es toda una línea de investigación para
para abrir en la observación participante que uno hace por vivir en esta ciudad. Ayer nos comentaba un colega economista que notó que en ciertas colonias de México, de la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la colonia, una gran presencia de jóvenes extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, supongo que también es parte de ese fenómeno de nómadas digitales, pero bueno, pues habrá que esperar a la intercensal del 25 para poderlos contabilizar con más precisión y ver qué tanto es un proceso duradero, ¿no? Gracias. Claro. Bueno, para complementar un poquito más, y yo ahorita lo pensé rápido como a futuro, 20 años tal vez, que vamos a poder medir con más precisión el impacto de este dato que nos daba la doctora Silvia sobre el 500,000 y más que se están agregando de niñas y niños retornados que nacieron en Estados Unidos. Entonces, como hipótesis podemos pensar, bueno, estas personas, estos niños, o bueno, personas menores que ahora son niños y niñas, cuando crezcan tal vez van a tener esta flexibilidad de adquirir un trabajo en Estados Unidos y trabajar desde México, ¿no? Y ir y venir. Entonces, ese es un escenario que yo creo que toca al tema de la migración de retorno, pero que yo creo que lo vamos a ver en unos años más que esta población crezca y que tiene pues la nacionalidad estadounidense y todos los permisos para trabajar allá y que a lo mejor puede radicar aquí porque le sale más barato y está familiarizado con la lengua. Eso. Muchas gracias. Pues ahí tenemos un libro afuera que se llama El Sueño Mexicano, que hizo el instituto junto con distintos centros académicos del país, con base en los datos del INEGI y que identifican a los estadounidenses en México. Obviamente el tema de los nómadas digitales, pues se trata de una manera primaria, porque precisamente en el 2020 fue que se generó este fenómeno a partir de la pandemia, el trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Ahí se los recomendamos también. A ver, Joana Gómez Rodríguez, aquí del instituto, nos pregunta, doctora Jacobo, usted mencionó que existen carencias de documentación que dificultan la integración de los migrantes en retorno. ¿Qué tipo de documentación específicamente nos referimos? Académica, de identificación, médica, etcétera. Y segundo, considera que si desde los programas ya existentes en los consulados, como la Semana Financiera, etcétera, se incluyen segmentos de naturaleza preventiva, crear cultura de ahorro, preparación para el retiro, etcétera, ello podría aportar a paliar esta problemática. Gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta, bueno, excelentes dos preguntas, porque nos llevan mucho a la naturaleza administrativa, burocrática de nuestro gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de documentación puede ser un impedimento? Pues la primera es tu identificación básica, ¿no? Es decir, cuando eres menor de edad, la identificación básica es tu acta de nacimiento. Para muchos de estos niños que nacieron en Estados Unidos, el acta de nacimiento es estadounidense. Y en las escuelas mexicanas, y no solo en las escuelas, sino también para acceder a servicios de salud o cualquier otro tipo de derecho, se requiere que sea un documento válido para el gobierno mexicano. Entonces ustedes pensarían, bueno, pero es el acta de nacimiento de Estados Unidos. Bueno, sí, pero no es realmente un documento que pruebe que el niño tiene nacionalidad mexicana. Entonces, ¿qué se pide, por ejemplo, para los nacidos en Estados Unidos? Que se haga el registro a la nacionalidad mexicana. Es decir, sería como una segunda acta de nacimiento, pero que es válida para el caso específico mexicano. Eso es de entrada para empezar, ¿no? De ahí se derivan otros documentos como la CURP y una vez que son mayores de edad, obviamente la credencial para votar expedida por el INE. Documentos educativos también son temas de documentación. Algunas escuelas piden todavía que si te quieres inscribir a segundo de secundaria, tengas documentos probatorios de todos los años previos que cursaste en Estados Unidos. Eso es decir, tu boleta de primero de kinder, primero de primaria, segundo de primaria, es decir, todos los grados educativos previos, ¿no? Eso es lo que hemos intentado que ya no se haga, pero bueno, cambia muchísimo a nivel de práctica en diferentes lugares. ¿Qué otro tipo de documentación?
imaginen a alguien que ya regresa con la mitad de su carrera estudiada en Estados Unidos o con la carrera concluida y quiere continuar su maestría o su doctorado en México. Generalmente se les pide revalidar también, ¿no? Entonces, ese es un proceso adicional con CEP que a veces sí implica cosas adicionales. Solo un ejemplo de cómo a veces nos hace falta también homogeneizar nuestras diferentes normatividades, aunque la ley se modificó en 2015 y 2017 para que ya no sea necesario ningún tipo de apostilla, ni tampoco traducciones de estos documentos en inglés por perito oficial. El nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que salió el año pasado, nos pide que a todos los profesores que queremos renovar no membresía, pero ¿cómo se diría? Nuestra pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, tenemos que tener nuestro título de doctorado apostillado, si es que lo hicimos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso a su vez contraviene lo que ya se hizo en 2015 y 2017, ¿no? Pero yo todavía estoy indecisa en si me voy a pelear con el SNI, o se empiezo a mandar mis documentos a apostillar porque llevaría varios meses, ¿no? Entonces, sí, por ahí va. ¿Cuál es la segunda pregunta, perdón? Los consulados y comunicaciones productivas. Sí. Ah, sí. Esa también es una muy buena pregunta porque este tipo de documentación se puede facilitar si las familias que tienen a sus hijos en Estados Unidos hacen este registro a la nacionalidad en los consulados estando en Estados Unidos. Entonces, una vez que llegan a México, ya tienen estas actas de registro y ya no tienen que hacer todos estos procesos, ¿no? Obviamente, si saben que van a regresar y pueden planear el regreso, pueden traer toda la documentación, aunque en teoría ya no tendríamos que pedir las apostilladas, pero no garantizo que eso es lo que van a hacer las escuelas en todos lados, ¿no? Pero efectivamente sí se puede prevenir haciendo esta documentación estando allá. Gracias. La embajadora Calvo. Muchas gracias. Esta pregunta. La segunda parte de la pregunta que tiene que ver con era concretamente si incidía en las personas el hecho de que haya una ventanilla en Estados Unidos para inclusión financiera. Uno de los programas que tiene el INE dentro de esos grandes es el que tiene que ver con inclusión financiera. ¿Qué implica eso? Informar a través de una de las ventanillas que hay, que es precisamente la ventanilla de inclusión financiera en cada una de las representaciones que tenemos en los Estados Unidos. Y tiene que ver con asuntos de bancarización, desarrollo voluntario, emprendimiento e información sobre vivienda. Pero no solamente es información sobre estas cosas, son acciones que con el apoyo de los aliados que tenemos en los Estados Unidos, se hacen programas específicos en materia de emprendimiento. Y también en materia de emprendimiento con las autoridades mexicanas, hemos cada año organizado una semana de inclusión financiera, de emprendimiento para todos los mexicanos y mexicanas que viven fuera de nuestras fronteras. ¿Y esto qué hace? Bueno, hace que nuestros consulados también, a reserva de que el instituto hace sus propios programas de acción para esa semana, también nuestras representaciones en el mundo hacen lo propio y organizan junto con los aliados acciones de programas de emprendimiento, talleres para empoderar, ya sabes, una palabra que no me gusta, pero vale aquí, sobre todo a las mujeres. Ahorita hay un programa de emprendimiento para las mujeres y se trata no solamente de que tengan una presencia y puedan desarrollarse económicamente por sí mismas en el país donde residen, en este caso en los Estados Unidos, pero también que esas habilidades les permitan, una vez que regresen a México, el poder incluso poner un pequeño negocio. Entonces se les informa de los créditos que hay por parte de las instituciones mexicanas y allá con los aliados, en el caso de Estados Unidos, cómo pueden hacer para también emprender un negocio. Entonces, esa es una de las cosas que hace el Instituto de los Mexicanos Exterior a través de una de sus ventanillas, que a mi juicio es una de las más importantes, porque justamente si la gente tiene salud, tiene educación, pero también está capacitada para poder en determinado momento valerse por sí misma desde el punto de vista económico, quizá ya no tendrían que regresar en determinado momento a los Estados Unidos.
Gracias, embajadora. Y aquí hay otro. Cierto. Perdón. Sí. Sí, es que no el caso de la Miguel Puga, aquí del instituto, plantea qué tan relevante es la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para facilitar la reinserción de los migrantes en retorno. Creo que ya en alguna medida. Bueno, yo lo comenté, pero rápidamente, ¿no? Sí, por favor. La mesa interinstitucional justamente prevé esto. Y yo comenté que en la última reunión asistieron 12 de los representantes de los diferentes estados de la República y siempre esperamos que lleguen más. O sea, pretendemos que haya una efectiva coordinación, porque si hay una voluntad política por parte del gobierno federal, pero no hay de los estados y de los municipios, difícilmente se puede echar a andar cualquier política en favor de los retornados. Entonces, claro, por favor. No, yo quiero retomar ahí una idea de Andrea, que mencionó Andrea muy brevemente, que también es el trabajo con los funcionarios y funcionarias que están directamente atendiendo o recibiendo a esta población. Algunos serán en temas migratorios en específicos, pero otros no. Y el caso, que bueno, Mónica lo ha trabajado mucho en su investigación, pero el caso de los maestros es muy interesante, ¿no? O sea, nosotros en trabajo con los maestros, con todo esto para sensibilizarlos de la situación de los menores que estaban llegando en un caso en una escuela en un estado de alta migración, los maestros nos decían, pero estos muchachitos no saben nada de Cuauhtémoc y no saben nada de historia de México, y pues no. Entonces, ¿cómo le explico? O sea, ¿cómo sensibilizas y generas este espacio para que el profesor entienda que efectivamente está trabajando con niños que tienen una trayectoria escolar diferente a la de la mayoría del grupo? Entonces, yo sí quisiera resaltar ahí este trabajo, no solo con los que son los expertos en migración, digo, los consulados, ahí se pintan solos y es una de las políticas, creo que públicas más exitosas, pero sí que pasa en las clínicas de salud en zonas, tenemos corredores de migración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las clínicas de salud con población migrante que llega y que las personas que los atienden no conocen, no saben de sus derechos, no necesariamente saben a qué tienen acceso y a qué no? Entonces, ahí hay un trabajo que pues, yo no sé cómo se haga porque ese es trabajo de hormiga, ¿no? De sensibilización. ¿Tú también quieres mencionar? Porque tú tienes ejemplos. Pues solo agregaría que además de la coordinación de los 3 niveles de gobierno, también ha de incluirse coordinación con actores no estatales, ¿no? O sea, tenemos diferencias geográficas importantes en cuanto a recepción de diferentes flujos y, por ejemplo, uno de los casos muy documentado aquí, Tijuana, ¿no? Quienes hacen gran parte de la labor son los albergues de organizaciones religiosas, ¿no? O organizaciones civiles que incluso han sido incluidas dentro de las mesas de trabajo del gobierno estatal para el diseño de la política migratoria en torno a integración. Entonces, creo que varía dependiendo de la región, el estado y a veces hasta los municipios específicos que estemos viendo, pero sí consideraría incluir a otros actores que precisamente están a nivel de pie trabajando directamente con estas poblaciones y que muchas veces tienen este conocimiento muy rápido, ¿no? Que nos pueden dotar para informar precisamente el diseño de mejores acciones. Gracias. Tenemos 2 preguntas más. Una de José Méndez Viña. Él plantea de qué manera ha afectado el título 42 en la implementación de programas de repatriación. Y después, una segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer las ciudades fronterizas para atender esta compleja situación de migrantes retornados? Son 2 preguntas distintas, ¿no? Sobre título 42, pues yo no sé si cumplen las características de las personas que estamos hablando. Las personas de título 42 son devueltas de inmediato, antes incluso de ingresar a los Estados Unidos, pero el papel de las ciudades fronterizas para atender esta situación de la que hemos tratado esta tarde, no sé si alguien quisiera. Pues un apunte, sí, gracias. Un apunte breve sobre esto es que en el trabajo de campo y bueno, en línea también con otras investigaciones que se han hecho en las ciudades fronterizas,
al nivel del funcionariado, lo que encontramos fue un expertise y un conocimiento bastante elaborado, claro, con sus defectos en esos años en los que se hicieron las entrevistas con respecto al presupuesto que tenían ellos de maniobra, ¿no? Entonces, parece, por ejemplo, en Tijuana, ¿no? Que llegan, está el asentamiento de muchas personas retornadas, pero también personas que vienen de otros países y que permanecen ahí mucho tiempo, y que la gestión en términos de hacer el papeleo, etcétera, es muy complicada. Aunque las personas tienen mucha capacitación y conocen los procesos, los rebasa a veces la falta de personal y la falta de recursos. Y bueno, sí, sobre el título 42, pues más bien tiene que ver con las personas que son devueltas o que están en esta espera por las citas, etcétera. Y claro, lo que ha hecho es que, bueno, que se ha complejizado más, ¿no? Se han saturado más pues los canales que hay para hacer los trámites, etcétera. Eso sería. Gracias. No, bueno, yo agregaría que hay que ver los efectos en general de los cambios en la política migratoria y de ingreso en Estados Unidos ahora con el aumento en el flujo mexicano, ¿no? Eso es como un tema pendiente, es muy buena pregunta. Y sobre las ciudades fronterizas, pues yo agregaría también un poco lo que ya dijo Mónica, son las que tienen más experiencia, ¿no? Entonces, además tienen particularidades. Yo recuerdo otra investigación en el Colegio de la Frontera Norte, en campamentos de retornados, que eran hombres solos, que la familia se había quedado del otro lado, con problemas muy fuertes de depresión o de adicciones, y que por supuesto tiene necesidades de atención distintas a las familias en Michoacán que están regresando con la familia completa, con hijos en edad escolar, ¿no? Entonces, bueno, creo que son buenos ejemplos de la dimensión en particular y de los retos en las ciudades fronterizas. Gracias. Y la última pregunta la plantea Alejandro Jordán de la UAM Coajimalpa. ¿Está aquí? Ah, perdón. ¿Qué marcadores de integración a la vida civil se pronostican para los flujos de retorno actuales y venideros? Sí, o sea sí, bueno, sí, por eso nos saca de nuestra zona de confort, porque no es una dimensión que trabaje mucho la demografía, pero yo sí creo que hay toda una parte de integración a la vida política o a las actividades políticas de un país, ¿no? Probablemente el ejercicio para el caso de los retornados y los hijos de retornados que tienen derecho a la ciudadanía, pues sea el ejercicio del voto, ¿no? Ya estando aquí como residentes aquí, que es separado de la discusión sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Pero bueno, pues si me permiten, aquí voy a hacer también un comentario. Por ejemplo, en términos de las leyes, de la ley de migración en México, que no es para retornados ni para segunda generación, sí creo que uno de los puntos en los que estamos es una ley muy avanzada en ciertos aspectos, pero en el tema de derechos políticos todavía muy conservadora, ¿no? Sí. Muy conservadora y muy parecida a lo que teníamos hace casi un siglo, ¿no? En términos de ciertos aspectos de requisitos para el acceso a la ciudadanía, de la posibilidad de integración plena, de competir por cargos públicos, de ocupar cargos públicos por nombramiento, etcétera, ¿no? Entonces, sí apuntas a un punto en el que creo que hay que trabajar más. Y quizá, además de este indicador duro, que es el voto, yo sugeriría agregar otros que he estado usando en unos estudios recientes,
que serían como indicadores suaves de pertenencia y de sentido de ciudadanía. Estos jóvenes que quizá regresaron a los 25 años, 18, ¿no? ¿Cómo se sienten después de 5 años en México, ¿no? ¿Se identifican como mexicanos? ¿Han podido ejercer sus derechos como mexicanos? Y si han ejercido los derechos, ¿cuáles son los derechos que les representan mayor diferencia con su vida en Estados Unidos? De lo poquito que he podido estudiar ese tema, efectivamente el ejercicio del voto es algo que les parece muy significativo, aun cuando en Estados Unidos eran bastante activos políticamente, siempre me dicen, pero aquí sí tengo el derecho a votar y sí puedo decidir. Y otra cosa que les parece muy relevante como este ejercicio de su ciudadanía es el poder acceder a la educación superior, porque en Estados Unidos, si son indocumentados, aunque existe DACA, las oportunidades de poder ejercer la profesión después de DACA son muy limitadas, ¿no? Entonces el hecho que me digan, aquí sí puedo estudiar, ser abogado y ejercer de abogado, y por eso me siento mexicano, me parece que sería otro indicador de esta vida cívica, ¿no? O ciudadana. Muy bien. ¿Algún comentario? No, pues yo solamente, Adelante, embajador, por favor. bueno, nuevamente agradecer la oportunidad que nos da el Instituto Matías Romero de poder escuchar de viva voz especialistas como ustedes en un tema que sin duda compete a todos los mexicanos. Todos tenemos parientes, amigos, familia, en fin, siguen siendo mexicanos quienes regresan a México y que hay que hacerlos sentir como tales. Nos hace falta más, a mi juicio, visibilizar más estas cuestiones y que se dé más información a los mexicanos en retorno sobre cuáles son sus derechos. Hay ya toda la intención, pero hay que ponerlo más en práctica. Nos hace hay mucha necesidad de difundir todo lo que estamos haciendo y todo lo que podemos hacer. Entonces, muchas gracias por darnos la oportunidad de, aunque sea brevemente, pues hablar de lo que está haciendo el gobierno de México a través de las diferentes dependencias, pero sobre todo la oportunidad de conocerlas personalmente y felicitarlas por este trabajo que en 12 capítulos resume un fenómeno tan complejo y tan importante. Gracias y gracias a él. Al contrario. Al contrario, embajador, ese es el propósito de este ciclo de conferencias, poder difundir, debatir, reflexionar en torno a estos temas de la migración. Por eso se llama Reflexiones en la Coyuntura, por todos los aspectos que ya hemos presentado, y las siguientes obras también nos presentan distintos ángulos de la migración. Gracias a la doctora Andrea Bautista también, gracias a la embajadora Columba Calvo, gracias a la doctora Mónica Jacobo y muy especialmente gracias a la presidenta del Colmex, Silvia Yorguli, por su presencia esta tarde.